Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Muy bien, entonces el tema hoy se llama Escucha su voz. Es importante que nosotros escuchemos su voz cuando Él nos está hablando. Lamentablemente el pueblo de Israel, cuando se les habló, ellos no escucharon su voz. En el Salmo 95, versículo 7, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeses hoy su voz, si hoy escuchan la voz de Dios. Versículo 8 dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, cuando en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgusto con la nación y dije, pueblo que es de vagar de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, que no entrarán en mi reposo. Este pueblo que anda divagando, que anda corriendo para arriba y para abajo, que anda con el mundo, ellos no escucharon su voz. Ahora, ¿por qué es importante escuchar la voz del Señor? Mire, en el mundo hay muchas voces que quieren hablarnos, que quieren que nosotros sigamos lo que nos están diciendo. Es importante nosotros guardar nuestros corazones, nuestros oídos a escuchar la voz del Señor. Hay muchas voces que nos dicen que no sigamos al Señor. Hay muchas voces que nos dicen que no tenemos que obedecer la palabra del Señor. Pero nosotros sabemos que si obedecemos la palabra del Señor, el Señor nos va a bendecir. Y la cosa es esta, si la naturaleza obedece la voz de Dios, ¿por qué el hombre no quiere obedecer la voz de Dios? El Señor le habla a la naturaleza y la naturaleza le obedece. Le habla al viento y el viento le obedece. Le habla a las aguas y las aguas le obedecen. O sea, la creación obedece al Creador, menos el hombre. El hombre quiere hacerlo a su manera, quiere seguir su propio camino y el Señor le habla y el hombre no quiere escuchar. Y lamentablemente, porque el hombre no quiere escuchar su voz, el hombre cae en muchos problemas, en muchas situaciones difíciles y todo por no escuchar. La voz de Jehová, el Salmo 29, fíjese lo que dice, voz de Jehová sobre las aguas. Es la voz de Jehová. Truena de Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. O sea, cuando la naturaleza oye la voz de Dios, algo sucede. Y cuando el hombre oye la voz de Dios, lamentablemente muchas veces le cierra el corazón, le cierra la puerta para que la voz de Dios no llegue a su corazón. Y por no escuchar, el hombre se pierde de muchas bendiciones. En Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor estaba hablando a las iglesias, cuando el apóstol Juan tuvo esa revelación, el Señor empieza así, hablándole a las iglesias. El que tiene oídos, voy a leer en Apocalipsis 2:7, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigan lo que el Espíritu dice. El que tenga oídos, pues bueno, todos tenemos oídos, pero no todos quieren oír el Espíritu.
No todos quieren seguir el Espíritu. No todos quieren obedecer lo que dice el Espíritu. Pero si escuchamos lo que dice, si obedecemos lo que dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que dice, oye lo que te está diciendo el Señor. Va a haber recompensas para aquellos que han sido obedientes, para aquellos que han escuchado la voz de Dios, para aquellos que están al tanto de la voz del Señor. Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga. De nuevo, fíjese, lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Si son obedientes, si son fieles hasta el final, si vencen, no sufrirán daño alguno. Ningún daño van a sufrir. No van a sufrir daño de nada ni de la muerte. Ahora bien, ¿por qué dice el Señor que óiganos? Bueno, porque por el oír, dice la Biblia, viene, oyendo la palabra de Dios, viene la fe. Y cuando uno no escucha, pues la fe no crece en el corazón del humano. Por eso en el libro de Romanos, Pablo dijo esto, Romanos 10:17. Así que la fe es por oír y oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, pues nuestra fe está creciendo. La palabra del Señor hace que nuestra fe crezca y empezamos a seguir al Señor. Pero cuando uno no escucha la voz de Dios, no escucha su palabra, pues entonces no hay fe, no hay temor, no hay un deseo de servir al Señor, pero sí están escuchando las voces del mundo, porque si no escuchamos la voz de Dios, vamos a estar escuchando la voz del mundo, vamos a escuchar algo. Si usted no sirve al Señor, usted va a servir. Quizás no sabe a qué está sirviendo, pero usted va a servir a alguien, sea el mundo, sea el placer, sea el vicio, sea otra persona, sea a dioses de madera, de barro. Pero usted va a servir a alguien porque nosotros fuimos criados, fuimos hechos para adorar. Y en nosotros hay un deseo de adorar. Y el hombre ha reemplazado a Dios con el placer. Y por eso cuando la gente va a los eventos, brincan y saltan. Muchas veces hasta lloran de gusto. ¿Saben lo que están haciendo ahí? Están adorando a sus ídolos. Se van a un juego de pelotas, se van a un baile o a ver un cantante, brincan y saltan. ¿Qué es lo que están haciendo? Están adorando. Ellos piensan que no, pero es lo que están haciendo. Porque es naturaleza que tenemos nosotros de adorar. Toda la creación adora a Dios. El hombre también fue hecho para adorar. Y cuando no sirvemos o cuando el hombre no sirve a Dios, sirve al placer o a otra cosa, entonces el hombre da su adoración a lo que sirve. Si la persona sirve al Señor, pues le vamos a dar la adoración al Señor. Vamos a darle la honra y gloria a Él. Y si no estamos sirviendo al Señor y estamos sirviendo al mundo, pues vamos a darle la adoración al mundo. Vamos a poner las cosas del mundo primero. Por eso es importante escuchar la voz de Dios para que la fe crezca, escuchar lo que Él tiene que decirnos. En Apocalipsis 2:17 dice, el que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido. Y cuando el Señor nos está hablando diciendo, hey, y tienes oído. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque muchos tienen oídos, pero no prestan atención. Esto el Señor lo habló aquí en Mateo capítulo 13, cuando les estaba hablando a los religiosos. Él citó una profecía de Isaías.
Mateo 13:14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no comprenderéis, no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para no ver con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entendido y se conviertan y yo los sane. ¿De qué se trata esta escritura? Dice, bueno, ellos están oyendo con sus oídos, pero no están entendiendo nada. ¿Por qué? Porque están oyendo otra cosa. Tienen su atención en otras cosas. El Señor les estaba hablando y ellos estaban pendientes con otras cosas. Dice, el corazón de este pueblo se ha engrosecido, se ha puesto bien gordo, se ha puesto a seguir las cosas del mundo y no tienen ni un deseo de seguirme a mí. Se han llenado tanto de las cosas del mundo que no tienen lugar para mí. Aunque oigan lo que les estoy diciendo, no tienen interés. Y no es así con muchos. Se les predica y se les habla de las cosas del Señor y no tienen ni un interés. No les importa. Porque ellos están enfocados en otras cosas que ellos piensan que son más importantes. Y entonces cuando se les habla, se les dice, se les predica, se les enseña, ellos no muestran ningún interés. Y aunque de vez en cuando nos quieren decir que sí nos están escuchando, que sí entienden, pero no tienen ningún interés de aplicar lo que se les está enseñando o predicando en sus vidas. Ahora, dijo el Señor aquí, estando ellos en esta condición, yo no los puedo salvar. Estando ellos en esta condición, que no ven su situación, yo no puedo hacer nada con ellos. Porque si yo los sano, si yo los salvo, ellos van a estar bajo condenación porque realmente ellos no tienen ningún interés de servirme y van a seguir igual y no se van a convertir, no van a cambiar. Esa fue una de las cosas por qué el Señor tuvo que echar fuera a Adán y a Eva del jardín del Edén. Porque cuando ellos pecaron, ellos ya no pudieron comer del árbol de la vida. El Señor los sacó. Y el Señor, en su amor y misericordia, los echó fuera para que ellos no estuvieran condenados por la eternidad. Porque si ellos hubieran comido del árbol de la vida una vez que ya pecaron y hubieran comido de ese fruto, hubieran estado condenados eternamente. O sea, no hubiera visto solución para ellos. Por eso el Señor los echó fuera para que no tomaran de ese fruto. Y lo mismo pasó aquí con estos. El Señor dijo, yo no los puedo sanar así, no puedo hacer nada con ellos porque no están entendiendo, no saben lo que está pasando. Y a yo hacer algo para ellos, van a permanecer igual, van a estar bajo condenación, van a pensar que están bien y nunca se van a arrepentir. Y van a estar eternamente condenados. Por eso dijo el Señor, yo no los puedo sanar. Si no entienden, no puedo hacer nada por ellos, no los puedo salvar. Si no miran su condición, que están perdidos, yo no los puedo salvar. Tienen que ver su condición, tienen que entender, yo estoy perdido, yo necesito a Dios para poder que el Señor salve a la humanidad. La humanidad tiene que arrepentirse, tiene que entender o comprender que están perdidos. Pero una persona que no sabe
está perdido y el Señor lo sana, pues no va a trabajar. Porque aquella persona se va a quedar en su estado de condenación y no va a haber realmente salvación para esta persona. Han cerrado los ojos, han decidido ellos que no quieren ver lo que el Señor tiene. Ellos ven nomás lo que ellos están haciendo. Ellos más ven, pues yo no miro nada malo en lo que yo estoy haciendo. Yo lo que estoy haciendo está bien. Y no es así. Que tantas veces hemos oído eso de gente que dice, yo no miro nada malo. Yo no miro que estoy haciendo mal. ¿Ok? Porque han cerrado sus oídos a la voz del Señor. Están llenos de las cosas del mundo que no pueden recibir lo que el Señor les está hablando, lo que el Señor les quiere enseñar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo, dice el Señor, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyen mi voz, si oyen mi voz, pero el mundo no oye la voz de Dios. Tenemos nosotros que estar pendientes de la voz de Dios. Hay muchas voces allá afuera en el mundo. Prometen muchas cosas, nos dicen muchas cosas, pero esas son voces engañadoras. Voces que no convienen escuchar. ¿Sabe que mucha gente ha sido engañada por mentiras? Gente que les ha dicho cosas, se han creído y las aceptaron como que si fuera verdad. Nomás porque se las contaron muy bonitos, le dijeron algo que pues para ellos tenía sentido, porque le dieron su oído y lamentablemente creyeron cosas que era mentira. Usted y yo tenemos que estar listos o pendientes o al tanto de no dejar que ninguna voz nos hable a nuestras vidas. Ya tenemos que nos hables el Señor. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. ¿Por qué dijo esto el Señor? Mis ovejas conocen mi voz. Porque si nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros vamos a seguirlo a Él. No vamos a seguir al mundo, lo que el mundo nos promete, lo que el mundo nos quiere enseñar, porque ya estamos siguiendo al Señor. Y por eso dijo el Señor, mis ovejas conocen mi voz. No van a escuchar a otro. Si viene un extraño, mis ovejas no lo van a escuchar. Mis ovejas van a oír de ese extranjero, porque no conocen la voz. Para nosotros conocer la voz, hay que escuchar la voz, hay que estar al tanto de la voz de Dios. El pueblo de Israel no conoció la voz de Dios. Aunque el Señor le habló al pueblo de Israel una y otra vez, el pueblo de Israel no conoció la voz del Señor porque ellos endurecieron su corazón. Ellos decidieron que no iban a escuchar lo que el Señor les estaba hablando. O sea que es una decisión que nosotros hacemos. ¿Vas a escuchar o no vas a escuchar? ¿Vas a escuchar los consejos de tu padre o no los vas a escuchar? ¿Vas a escuchar los consejos de los ancianos o no lo vas a escuchar? Dice la palabra del Señor que hay seguridad en la multitud de la consejería. O sea, cuando alguien te está hablando, te está dando su opinión, pues ya si escuchas, si prestas atención a ese consejo, pues te vas a ahorrar muchos problemas. Pero si no escuchas, si no prestas atención, bueno, lamentablemente vas a pasar por situaciones difíciles en tu vida. Entonces, escuchando la voz del Señor es muy importante
Porque cuando uno escucha la voz del Señor, vamos a recibir dirección, vamos a recibir nosotros fortaleza, vamos a recibir ánimo. O sea que la voz del Señor cuando habla nuestras vidas nos trae paz y seguridad. El mundo no nos puede dar eso, pero el Señor sí. Tan solo escuchando su voz, viene una paz sobre nuestras vidas. Aunque estemos afligidos y tengamos situaciones difíciles en nuestras vidas, cuando venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, oh, la palabra de Dios nos calma, nos da tranquilidad en nuestras vidas, nos da dirección. Y por eso la Biblia nos dice, escucha la voz de Dios. Porque cuando escuchamos la voz de Dios, viene la paz. La paz que sobrepasa la paz del mundo. Así que está en nosotros. El pueblo de Israel sufrió. El pueblo de Israel fue afligido por no escuchar la voz de Dios. Y lamentablemente ellos por 40 años anduvieron vagando. Dice la Biblia que su corazón todo el tiempo anduvo vagando. Dijo el Señor, no conocieron mis caminos. La razón que no conocieron los caminos del Señor porque no conocían su voz. Porque no le dieron oportunidad, no quisieron recibirla, quisieron hacer lo que ellos querían. Y por tanto entonces la ira de Dios se enfureció contra ellos y ellos no pudieron entrar al reposo que el Señor tenía preparado para ellos. Muy bien, y luego en Apocalipsis, cuando el Señor está hablando a las iglesias, el Señor le dice a las iglesias, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. O sea, las iglesias tienen que oír. Tenemos que escuchar lo que el Señor nos está hablando, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Aquí le dijo, el que venciere, le haré de comer del árbol de la vida. ¿Cómo sabemos esto? Porque estamos escuchando, el Señor nos está hablando. Dice el cual que está en medio del paraíso. El que venciere no sufrirá daño alguno, pero si tienes oídos, estás oyendo estas cosas, estás captando, estás entendiendo lo que dice el Espíritu. El Espíritu dice también, el que venciere daré de comer del maná escondido. El Señor tiene cosas para nosotros. Hay muchas cosas que el Señor tiene para nosotros, pero lamentablemente mucha gente no sabe que hay estas cosas porque nunca ha escuchado. Aunque se les ha hablado, y cuando hablo de escuchado, que nunca escucharon fue que no prestaron atención. Es como los alumnos en escuela. Sabe que muchas de las cosas que se aprenden en la escuela los muchachos tan sencillas. Empiezan con lo más básico y le van agregando más y más y más a lo que están enseñándoles. Pero los que no prestan atención nunca van a mejorar o aprender más cosas porque no están prestando atención. Y todo el tiempo sí pasa. Unos se quedan abajo y otros han crecido. Y la razón es porque unos prestaron atención y otros no. Unos hicieron su tarea y otros decidieron andar jugando. Unos decidieron irse a pasear y otros decidieron estudiar. O sea, todos se les dio el mismo trabajo, la misma enseñanza, la misma maestra o maestro estaba ahí en las clases, pero unos decidieron prestar atención y otros no. Aunque estaban escuchando, de vez en cuando oían algo que la maestra decía, pero lamentablemente no entendieron porque no estaban prestando atención. No estaban al tanto de las enseñanzas, no estaban al tanto de la voz de aquel que les estaba instruyendo.
Muchos porque estaban ocupados en sus propias ideas, dibujando, otros leyendo un libro, otros viendo otras cosas que no deberían, pero otros estaban con los oídos y los ojos puestos en aquella persona que le estaba dando las instrucciones. Y cuando terminó el año escolar, unos salieron más educados y otros que no aprendieron. ¿Qué fue la diferencia? Es que unos prestaron atención. Estaban escuchando lo que decía la maestra. Y otros decidieron estar jugando, estar burlándose, estar este, ocupados con sus propias vidas que después no van a poder funcionar. Y así sucede muchas veces. Sabía que hay muchos jovencitos van a la escuela a aprender supuestamente y muchos se agradan y no saben ni leer ni escribir. Y otros sí, y estuvieron en la misma clase. Y me dicen, bueno, es que este es más sabio que el otro. Pues tuvieron la misma oportunidad de aprender. Lo que pasó es que este prestó atención y este no. Porque muchas veces dijimos, "Pues, es que este está más sabio que este". Bueno, es que este prestó atención. Este le enseñaron, este no quiso que le enseñaran. Y este aprendió y este no, y este se quedó atrás. Y lamentablemente es lo que sucede en muchas situaciones en la iglesia también. ¿Sabe que no todos los que van a la iglesia les interesa lo que dice la palabra de Dios? No la aplican a sus vidas. Y no saben que si la aplicaran a sus vidas, recibirían bendición. Su fe crecería, porque es lo que dice la palabra del Señor. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y porque no han aceptado la palabra de Dios, porque no la han escuchado, pues no han crecido espiritualmente. Y se han quedado atrás. Y la vida cristiana es una vida de crecimiento. Todo el tiempo tenemos que ir creciendo porque el crecimiento en el Señor no hay límites. Vamos creciendo, vamos creciendo. Entre más escuchen la palabra del Señor, más nos fortalecemos, más aumenta nuestra fe, más fuerte vamos a estar en el Señor. Por eso la palabra nos dice que no dejemos de congregarnos, que venganos a la casa de Dios, que escuchen su palabra. Porque cada vez que yo y usted escuchamos la palabra del Señor, estamos alimentando nuestra alma. ¿Y cómo se alimenta nuestra alma? Escuchando la palabra de Dios. Y por eso la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen de costumbre. Necesitamos que venir a la casa de Dios para que se nos enseñe, para escuchar lo que dice el Espíritu a la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos? Sabe que muchas veces hay gente que se siente sola. ¿Y sabe por qué se sienten solos? Aunque estén en el medio de una multitud, porque nadie les habla. No escuchan la voz de alguien cerca a ellos. Sí, escuchan voces, pero nadie les está dirigiendo la palabra. Y es lo que se requiere. Escuchar la palabra, que entre a nuestro ser. Y es lo que el Señor quiere, que su palabra entre a nuestro ser. Y por eso dice aquí, estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora, cuando nos sentamos a la mesa a comer, a cenar con alguien, ¿estamos todos callados o hablamos cuando estamos en una mesa?
¿Sabe? Cuando nos sentamos a comer, aunque comemos, también hablamos, platicamos de cosas. Sea que a empezar o a terminar, o aún cuando estamos comiendo, dejamos tiempo para decir unas palabras y luego sigamos comiendo nuestros alimentos. Pero en la cena se trata de que vamos a tener compañerismo, vamos a hablar, vamos a tener un buen tiempo, vamos a escuchar lo que tenemos que decir uno al otro. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.